Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, sino 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelve a ustedes. Y si no los recibe ni siquiera y ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continúa aquí el discurso del envío. El Señor que nos envía, los envió, dice, a los 12 apóstoles, ya dijimos, la universalidad y al mismo tiempo. Todos somos enviados universalmente, cada uno, porque somos primero discípulos para entender, saber, conocer lo que el Señor nos enseña. Pero Upearidento enseña de apóstoles, es decir, apostoleo, ¿verdad? Quiere decir el que es enviado para anunciar el reino de Dios. Y por eso nos dice, por el camino, miren, nos da algunas instrucciones importantes. Proclamen que el reino de los cielos está cerca, primera cosa. Ñamo cree ana peñan de yara, o imagina peñan de abuitebe, y imagina nuestra propia liberación. Así que sé yo que cueraña pununui, que haya poca na peñan de yara o yeruraña de, porque la liberación está cerca, quiere decir que nosotros estamos dando pasos cruciales para que el mundo, la sociedad y todos nosotros estemos mejor. Sanen a los enfermos, dice, es decir, que tenemos el poder de sanar. Pero no quiere decir porque a mí alguno tupa vecino, a ver si le sanás y le levantás. No, no hace falta. Puede ser que en tu casa esté tu hijo, tu esposa, tu esposo, enfermos, no sé tu baobe, no ñe mongueta seya va vendi, no ñe mongueta seya pa indi, no ñe confesa se. Shei cuapa oí, shei cuapa es famoso, vea. Shei coí le hace santo y se añebo oí se señor, como si fuese un cuatijaño, ¿verdad? Como si fuese que él estuviese solo en el mundo, sin saber ni entender que había sido todo lo que significa el religarse, es unirme nuevamente a mi propia existencia, pero que vive en una comunidad. Llévase yo que cuera, entonces nunca más vamos a decir Sheikuapa o Ishañembo o Ishaecola santito. Varias veces yo visito, ¿verdad? Así las familias. Y bueno, nos hacemos amigos, ¿verdad? Y al final de cuentas, normalmente ñandeja rero cuera la dayase y la tupa, daña confesase, ¿verdad? Nos encerramos en nosotros mismos. Ciertamente que yo le escucho, no le voy a imponer nada, pero si uno comienza a mirar y a profundizar, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos enfermos espiritualmente? Tenemos que mirar eso. Porque si el Señor nos da la posibilidad de sanar a los enfermos, quiere decir que justamente estos son los hermanos que necesitan de esta sanación espiritual, esta sanación interior. El que pueda buscar estar entonces detrás del Señor, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Cuántas veces encontramos personas que ya no encuentran el sentido de su vida? Bueno, ese es el momento en el que tenemos que pasar nuestra mano y decirle, dale fuerza, ánimo, Dios está contigo, el Señor nos resucita. Purifiquen a los leprosos, es decir, todo lo que es lepra significa pecado. Vamos a ayudarnos para que seamos una comunidad de santos, una comunidad que a pesar de sus debilidades purifiquen a los leprosos, porque
La lepra desfigura nuestro rostro de comunidad y de familia. Y nosotros estamos llamados entonces a restaurar nuevamente esa imagen y ese rostro desfigurado. Que así sea. Que así sea.